Hola con todos ustedes. El día de hoy daremos a conocer nuestro trabajo grupal de la materia de deontología jurídica. En nuestra exposición abarcaremos los siguientes temas: ética y derecho, principios generales de la ética, diferencia entre moral y derecho, sociedad y derecho, ética jurídica, ética profesional de la abogacía y, como último punto, crisis ética de la abogacía. La ética y el derecho. La ética influye en las normas de conducta sociales, además supone un conjunto de directrices que definen las prácticas aceptadas. Ahora bien, el derecho de manera simple se define como el conjunto de normas de obligatorio cumplimiento que regulan la vida en la sociedad. Las normas siempre tras la disposición de carácter legal se ha puesto de manifiesto la influencia de la moral o la ética, las cuales se han ejercido y seguirán ejerciendo su influencia en la norma jurídica, por lo que la norma ética, cuando se vuelve norma jurídica, deja de ser parte de ese ordenamiento para ser parte del derecho. El derecho tiene su fundamento en la ética y en la moral, ya que éste es quien hace ejercer los derechos de manera correcta al profesional del derecho. En sí, el derecho como ética imponen normas de conducta, el derecho mediante las leyes y la ética a través de la moral diferenciado el bien y el mal. Principios generales de la ética. Toda investigación en que participen seres humanos debe realizarse de acuerdo con 4 principios éticos básicos: el saber, el respeto, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. El respeto por las personas incorpora al menos otros 2 principios éticos fundamentales, a saber, la autonomía, que exige que las personas que estén en condiciones de deliberar acerca de sus metas personales se les respete su capacidad de autodeterminación, y la protección de las personas cuya autonomía está menoscabada o disminuida, lo que requiere que a quienes sean dependientes o vulnerables se los proteja contra daños o abuso. La búsqueda del bien es la obligación ética de lograr los máximos beneficios posibles y de reducir al mínimo la posibilidad de daños e injusticias. Este principio da origen a normas que exigen que los riesgos de investigación sean razonables frente a los beneficios previstos. La no maleficencia ocupa un lugar preponderante en la tradición de la ética del derecho y protege contra daños evitables a los participantes. La justicia exige que los casos considerados similares se traten de manera correcta y que los casos considerados diferentes se traten de tal forma que se reconozca la diferencia. Cuando se aplica la justicia a personas dependientes o vulnerables, su aspecto más importante son las reglas de la justicia distributiva. Esos estudios deben planificarse de modo de obtener conocimientos que beneficien al grupo de personas del cual sean representativos los participantes. Tema 3. Diferencia entre moral y derecho. Primeramente partimos por el comportamiento humano, que se basa en las reglas de buenas costumbres, reglas morales y reglas jurídicas. A diferencia entre moral y derecho, no es siempre muy delimitada. A lo que a nosotros nos compete, nos centraremos en diferenciar el orden normativo, que es el derecho, y la moral. Podemos decir que ambos órdenes comparten una jerarquía de valores, también la enunciación de reglas que permiten cumplir con ello. Se dice que la moral es un sujeto libre, porque se refiere a que sus acciones son vistas como resultado del ejercicio de la libertad. A continuación vamos a hacer una diferenciación entre la primera distinción. Tenemos lo que es que en la moral su objetivo principal es mantener, el derecho, su objetivo principal es mantener el orden y la organización social, mientras que la moral, su objetivo es el perfeccionamiento interior de la persona. Tenemos una segunda distinción que partimos por las creaciones. Tenemos distintas creaciones. El derecho es heterónomo. Eso implica que sus normas son creadas por otra persona.
en nuestro caso, el legislador. Su existencia y validez no derivan de la voluntad de sus destinatarios. En cambio, la moral es autónoma. Sus mandatos provienen de la misma persona y sus normas son voluntarias y su incumplimiento depende de la voluntad de la persona, es decir, de nosotros mismos. Podemos decir que el derecho es intersubjetividad. Esto significa que su conducta depende de otro. Este carácter significa que toda norma de derecho hace referencia y regula conducta de una persona, en relación o interferencia con la conducta de otro u otros sujetos. Sus mandatos son imperativos y atributivos. En cambio, la moral es subjetiva, unilateral. Es decir, que sus mandatos provienen de la propia persona, que somos nosotros, quienes poseerán una escala de valores más o menos avanzada según el grado de socialización que posea. Aquí solo importa la conducta interna de uno mismo, es una conducta que emana dentro de nuestra conciencia. También decimos que el derecho es coercible. Esto hace referencia a que tiene un carácter que sanciona a una persona frente al incumplimiento de las normas. La coacción es la aplicación efectiva de una sanción y esta la posee el Estado. Como por ejemplo, al momento de pagar un impuesto, a nosotros se nos notifica y se nos entabla una multa. Y también decimos que la moral es incoercible. Esto quiere decir a que es aplicada por la fuerza, no es aplicada por la fuerza. Las normas morales son impuestas y hechas por la propia voluntad de la persona. Aquí en cambio no hay una sanción que se le aplique a la persona en sí, sino que somos nosotros mismos quienes nos castigamos, como por ejemplo un castigo que afecta a nuestra conciencia puede ser el remordimiento. Aquí este es el castigo que se da en la moral. También varios autores nos han hablado acerca de dos teorías. La primera es la independencia del derecho y la moral, que son conceptos separados. El derecho es el medio para manejar los valores que son los inmanentes. Y la moral, como ya sabemos, es una bondad, una castidad, etc. Pero aquí el autor hace referencia a que estos conceptos son separados y no deben estar ligados. Mientras tanto, tenemos otra teoría, que es la teoría de la interdependencia. Existe aquí una reciprocidad entre el derecho y la moral, sin que se hable de supremacía. El derecho no puede crear condiciones sociales favorables, tanto para la degradación moral, como para el perfeccionamiento espiritual del ser humano, que cabe hablar aquí de fines éticos. A continuación, mi compañero. Cuarto tema, sociedad y derecho. La sociedad y el derecho son plenamente interdependientes, hasta el punto que no puede haber sociedad sin derecho. La sociedad exige que el derecho sea acorde y coherente con la realidad social y vivencial. La interdependencia que las une logra que la sociedad sea no solo portadora, sino también creadora de derecho. Cuando hablamos de la sociedad de cualquier parte del mundo, nos debemos referir también al derecho, pues ambas están intrínsecamente relacionadas, siendo el último necesario para la convivencia humana en sociedad, ya que dicta las normas, reglas y límites necesarios para que el hombre pueda convivir en paz con sus semejantes. Es decir, regula la conducta humana, ya que cuanto más complejas sean las relaciones sociales, van apareciendo nuevas situaciones jurídicas que requieren los de mejores mecanismos de regulación y de solución de conflictos. A continuación, mi compañera. Ética jurídica. La ética jurídica se encarga del estudio de los valores del ser humano, lo bueno y lo malo, de la moral y el derecho, y se identifica dentro del ámbito jurídico, siendo una exigencia de los profesionales en emitir una opinión más acerca de lo bueno o lo malo,
donde se trata de emitir juicios sobre la maldad o bondad de algo, pero dando siempre la causa o razón de dicho juicio. También es un conjunto de principios que regulan la actividad jurídica y en particular la conducta de las personas que se desempeñan en el ambiente legal. Ejemplo, cuando un abogado garantiza el resultado de un juicio, viola la ética jurídica. La ética es la puesta en práctica de valores, con ejemplos y acciones. Usualmente, dentro de las comunidades existen normas éticas, que son comprendidas por todos, y aunque no formen parte del derecho, la ética es la puesta en práctica de valores. A ver. Usualmente, dentro de las comunidades existen normas éticas, que son comprendidas por todos, y aunque no formen parte del derecho, son recíprocas y ayudan a entender que el derecho individual no pueda primar sobre el bienestar de otros. Y ayudan a entender que el derecho individual no puedan primar sobre el bienestar de otros. A continuación, mi compañera. Ya. Tema 6. La ética profesional de la abogacía. Primeramente, diré qué es la abogacía. La abogacía es la profesión que ejerce el abogado previo al cumplimiento de los requisitos y formalidades que le imponen las disposiciones pertinentes. Como el derecho es ciencia, arte, técnica y vocación, la abogacía es una profesión como las otras profesiones. Por ello, debe responder a ciertas características constitutivas como el dominio de un conocimiento especializado, experiencia al servicio de las personas que lo soliciten. En la época actual, se considera la abogacía como un conjunto de habilidades y técnicas tendientes a colaborar con el sistema de justicia, mediante el ejercicio del derecho de defensa. Por ello, el conocimiento de la ciencia del derecho es esencial para el abogado, pero eso es solo un aspecto en su formación. Es necesario que el abogado conozca formalmente las reglas del arte de abogar, normas de conducta o ética profesional. Ahora bien, al hablar de la ética del abogado, se hace referencia a un campo que abarca el conocimiento y respeto de las normas que rigen la conducta profesional a fin de adecuarla para un mejor ejercicio de la abogacía, como garantía de la vigencia del derecho de defensa. La situación de crisis en nuestros tiempos que vive la abogacía exige nuevas sugerencias que contribuyan a la buena formación de la profesión. En este sentido, el estudio de la ética profesional y moral individual del abogado en relación con el ejercicio de la profesión no puede estar ajeno a esta búsqueda, porque la finalidad de la abogacía es solucionar los conflictos y ser vehículo de la pacificación. En el ejercicio de la abogacía, en el ejercicio de la abogacía, la ética es ineludible, ya que es precisamente la certificación de valores del profesional del derecho en quien la sociedad confía y busca una asesoría jurídica íntegra y competente. El abogado es el encargado de demandar la aplicación justa de la ley, de defender al derecho a vivir en paz y con dignidad. En definitiva, de ser el verdadero arquitecto del ordenamiento jurídico en el contexto social. La abogacía, al momento de estar al servicio del derecho y la justicia, es considerada como una función social. Por lo tanto, debe ser ejercida con ética profesional, la misma que debe ser iniciada en las aulas universitarias. Los docentes como profesionales del derecho y carreras afines dentro de la formación del estudio se deben inculcar valores éticos y morales que serán aplicables en el ejercicio de su profesión y del diario vivir, coayudando con principios y valores éticos ubicados en la dimensión socio-moral. De esta forma permite la cimentación de una sociedad más democrática y justa, lo cual sin duda garantiza la justicia social y la certeza de vivir en un estado de derecho, a través de un ejercicio profesional ético y responsable. La ética de un abogado será, por tanto, las diversas normas de conducta que rige la profesión, aquellas que proporcionan la mejor manera de hacer el bien,
Por ello, es importante y necesario que se establezca en las facultades de Derecho como una asignatura especial el estudio amplio sobre lo que es la ética de la abogacía. Gracias. Buen día con todos. Continuaré explicando el tema 7, crisis ética de la abogacía. Existe un consenso acerca de los principios que deben fundamentar las acciones de todo profesional del derecho. Y hablamos de crisis cuando es evidente el incumplimiento de las normas morales y éticas en el ejercicio y comportamiento de un abogado o abogada. Algunas de las manifestaciones y causas del descenso ética en la abogacía son las siguientes. Punto número 1. El abogado responde a un orden social y perjudica al colectivo. Es decir, que se patrocina una causa para atender los intereses de clases dominantes y aquellos que concentran el poder en la sociedad, en lugar de litigar para satisfacer las necesidades de otros grupos sociales y de lo que realmente es justo. Obviamente esto se produce porque la mayoría de veces un abogado percibe un beneficio económico mayor al prestar su servicio particularmente que el que le puede otorgar la justicia en el medio público. Esto también se da por el gran alcance que hoy en día tiene el capital para acceder a todos los recursos del sistema judicial. El punto 2 indica la inexistencia de mecanismos o instrumentos jurídicos, y del tercero podemos deducir que la legislación está codificada en beneficio de unos pocos. Estos dos numerales corresponden más a un deber del Estado, sugiriendo la imposibilidad de un abogado en defender exitosamente un caso por no contar con las garantías para hacerlo. Por ejemplo, que el presupuesto estatal sea destinado para fines de poca importancia puede influir en la estructuración de las instituciones judiciales, de tal manera que no existe un catalizador para la práctica ética en el derecho y se desvirtúa la finalidad ideal de la abogacía, que como todos conocemos es la justicia. Y también es aquí cuando surgen conceptos como derecho represivo para silenciar el malestar social y el vacío normativo, que impide regular normalmente a la sociedad y auditar la función de los abogados. Numeral 4. La falta de moral del abogado es reflejada de su entorno, puesto que si una persona está inmersa en un grupo social caracterizado por la corrupción o por antivalores, termina incorporando inconscientemente estos a su personalidad y, en definitiva, es complicado augurar una buena conducta de un abogado si se desempeña en una microsociedad que denota lo contrario. Punto número 5. Abogacía como profesión liberal. Este punto da a entender que la abogacía es exclusiva a la voluntad del profesional del derecho. Es claro que en este caso, todo abogado tiene la facultad de prestar o no sus servicios respecto a una causa. Sin embargo, si se estima la abogacía como bien de propiedad particular, esto puede cambiar, teniendo en cuenta que para el patrocinio, previamente se suscribe al interés público, a la efectividad de los derechos fundamentales y sobre todo a la justicia. Entonces, el libre ejercicio no es lo mismo que la profesión liberal y por ende, el beneficio propio no se antepone a la esencia de la abogacía. Muchos autores consideran que esta particularidad se cimenta en la falta de formación de los estudiantes de derecho y también por encontrarse dentro de un sistema corrupto con mentores que convierten a la abogacía en propiedad y medio de lucro. Punto 6. Escoger los llamados caminos fáciles para destacar, no siempre el fin justifica los medios y mucho menos en un campo tan práctico como lo es el derecho. Si se es consciente de que algo es malo, no se debería hacer uso de este recurso para alcanzar un cometido, ya que de esta manera se exhorta a un estándar de comportamiento común basado en valores. 7. El ejercicio malicioso de los recursos permitido por la ley. La normativa permite hacer uso de un recurso a instancia y este perfectamente puede encontrarse dentro de los límites de la ley. El problema se encuentra en que estos instrumentos sean utilizados para chantajear, oprimir, promover la corrupción o generar lo conocido como falso procesalismo, ya sea para dar largas a un procedimiento judicial y devenir en la burocratización de la administración de justicia. En conclusión, el abogado deberá no solo conocer la ley, la jurisprudencia y la praxis de litigación en los tribunales, sino también tener un código ético que le permita realizar su misión atendiendo al valor que representa la justicia. Muchas gracias. Eso es todo.